Por cuestiones ajenas al programa, el bloque 1 de Hidalgo con Derechos de esta semana fue grabado en exteriores. Comenzamos. Saludos queridos radioescuchas, yo soy Salvador Franco Cravioto y esto es Hidalgo con Derechos, un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Me acompaña mi colaborador Itan Lobato. Bienvenido, Itan. ¿Qué tal, Salvador? Muchas gracias. Bienvenido de igual manera. Muchas gracias, Itan. Hoy vamos a estar platicando con nuestros radioescuchas sobre, como siempre, lo que acontece en la semana en curso. En este caso, estamos conmemorando el Día Internacional del Migrante y vamos a platicar, por supuesto, de los derechos de los migrantes. El Día Internacional del Migrante se conmemora el 18 de diciembre. Vamos a platicar un poquito sobre estos conceptos y es un tema además muy en boga. Así es, Salvador, pues habremos de recordar que hace unas semanas pues estuvo mucho el tema de los migrantes centroamericanos aquí dentro de nuestro país, pero siento yo que a la población en general se nos olvidó también que hay migrantes de México hacia Estados Unidos y que también sufren pues vulneraciones. Es un grupo que está en constante se exponen de hecho a esa vulneración. Pero ¿qué tal si nos comentas un poquito de cómo las comisiones de derechos humanos los protegen o qué derechos son los que tienen ellos como migrantes? Sí, fíjate que tienes razón. Para empezar, México y Centroamérica representan el mayor flujo de migrantes del mundo en cantidad y en proporción. Los mexicanos, miles de mexicanos y miles de centroamericanos están tratando de migrar permanentemente hacia los Estados Unidos. Y en México tenemos el problema, no el problema, sino tenemos el fenómeno de que ingresan por la frontera sur los migrantes centroamericanos, que son sujetos de derechos humanos, por supuesto, y hacia el norte, tanto los centroamericanos como los mexicanos intentan llegar a Estados Unidos, al famoso sueño americano, donde buscan mejores oportunidades de vida. Para empezar hay que distinguir entre dos clases de migrantes: quienes migran por oportunidad y quienes migran por necesidad, que es distinto. ¿Y de qué hablamos cuando decimos necesidad? Diversas causas, por consecuencia de la pobreza, por consecuencia de la violencia, etcétera. A veces son inclusive refugiados. A nivel internacional se habla de migrantes y refugiados. Y por supuesto, como personas, como seres humanos, son sujetos de derechos inalienables, y las comisiones, tanto nacional como locales de derechos humanos, e Hidalgo no es la excepción, buscan la manera a través de observatorios de estar al pendiente de ellos y de que en su tránsito, en este caso por nuestro estado, el estado de Hidalgo, que es un estado con flujo de migrantes, no haya afectaciones o vulneraciones a los derechos humanos. Tratar de estar al pendiente de ellos en la mayor medida posible. Vaya, y ahora bien, comentabas que hay dos tipos de migración. Nos hiciste favor de explicarnos el de por necesidad. ¿Cuál es el de por oportunidad que mencionabas antes? Por oportunidad es cuando no es una necesidad fundamental que tenga que ver con la pobreza, con la violencia, con persecuciones políticas. Por ejemplo, si tú tienes una oportunidad como con un trabajo calificado como doctor en sistemas informáticos y en comunicación, de ir a Estados Unidos, hablas inglés, y es otro contexto. Es otro contexto. Entonces estás yendo por una oportunidad, no por una necesidad de tener una vida mejor, porque en tu país de origen estás teniendo una vida que no es digna. Y recordemos que los derechos humanos parten de dos valores fundamentales, de muchos valores y principios, pero entre ellos de dos fundamentales, que es el de la dignidad humana y el de la igualdad. Aquí estamos hablando de dignidad humana. Y bueno, hay que decir que el fenómeno migratorio es intrínseco a la naturaleza humana. Decía Marshall Salins,
la cultura es la naturaleza humana y en este caso la naturaleza del ser humano desde que hace miles de años salimos de África es migrar. Es migrar. Es así buscar otras tierras, es buscar nuevas oportunidades por cuestión del clima, por cuestión de múltiples factores. Pero actualmente, sobre todo en países subdesarrollados como México, como Centroamérica, a los migrantes y a los refugiados se les considera o se les tiene catalogados como grupos humanos en situaciones de vulnerabilidad, y la vulnerabilidad tiende a producir discriminación, y la discriminación, recordemos que es una consecuencia de prejuicios, estigmas, estereotipos, preconceptos, y la discriminación niega el principio de igualdad, y el principio de igualdad inspira derechos humanos y es un derecho, ¿no? Tenemos el derecho a la no discriminación, a ser tratados iguales, a la igualdad de trato y a la igualdad de oportunidades. Entonces ahí es muy frecuentemente que con los migrantes, tanto en México como en Estados Unidos, que también sufrimos mucha discriminación, se nos esté discriminando frecuentemente y se esté vulnerando el principio de igualdad y nuestros derechos humanos. Muy bien, ahora, perdón. Ahora bien, como migrante por oportunidad o por necesidad, hablemos del caso de Estados Unidos, porque como tú bien mencionabas, la gente va en busca del sueño americano. Sí le importa si es un migrante por necesidad o por oportunidad, es decir, ¿los tratan distinto? Es una buena pregunta. En ocasiones sí, en ocasiones no. Por ejemplo, cuando Barack Obama intentó hacer la reforma migratoria, en esa reforma migratoria originalmente solo estaban contemplados aquellos migrantes que podían ejercer un trabajo calificado, lo que en automático dejaba fuera, por ejemplo, a los agricultores, a los constructores, a los albañiles, que son la mayoría de los migrantes mexicanos y latinoamericanos en general. Entonces, ellos van mucho en función de las necesidades y se olvidan de tener un enfoque de derechos humanos. Y recordemos que los derechos humanos caracterizan a las sociedades liberales y democráticas. Y están inspirados en algunos valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia, y tenemos, como decía yo anteriormente, tenemos el derecho a la no discriminación, a ser tratados en pleno goce de nuestro respeto a la dignidad que tenemos intrínseca por el simple hecho de ser personas. Y discriminar significa seleccionar excluyendo. ¿Qué quiere decir? Que nos intenta alguien anular o restringir el goce de algún derecho humano fundamental, irracional e injustificadamente. Quiere decir que no hay una razón objetiva por la cual nos quieran hacer sentir menos, nos quieran inhibir el goce de algunos derechos simplemente por ser diferentes o por ser distintos, cuando las personas debemos estar en un plano de igualdad de trato e igualdad de oportunidades. Hay criterios expresamente prohibidos en la ley de discriminación, que son los que establece la Constitución y las leyes, y además, ya hablando de los derechos de los migrantes, que sabemos viven en su mayoría en una situación de vulnerabilidad y que frecuentemente están siendo discriminados tanto en México como en los Estados Unidos, por supuesto, hablando de nuestro continente, hablando de nuestra región, y por eso hay autoridades como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones locales, entre ellas la de Hidalgo, las autoridades migratorias también, por supuesto, que están al pendiente de que se respeten también esos acuerdos internacionales que son de derechos humanos, para poder proteger debidamente a los migrantes. Como lo decía al principio, México y Centroamérica constituyen el mayor flujo migratorio del mundo. Entonces tenemos un fenómeno y una problemática muy particular, y aquí entramos, pues también en otros dilemas. Muy bien, ahora ya para terminar este primer bloque, tú sabes que nuestro tiempo al aire es limitado. Quisiera preguntarte, ¿cuáles son las funciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo cuando a un migrante se le discrimina
en su paso por el estado de Hidalgo. Ellos se pueden acercar a la comisión y los pueden orientar. Hay manera de que se les proteja legalmente aunque no sean ciudadanos mexicanos. Por supuesto. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo está para dar orientaciones, para recibir quejas, para atender a la población. No importa que no sean ciudadanos, no importa que no sean mexicanos, incluso un niño o un extranjero, un menor de edad o una persona extranjera pueden acudir ante la comisión, porque los derechos humanos son para todas las personas que transitan o que se encuentran en el territorio del Estado de Hidalgo. Recordemos que hay, de acuerdo con el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, hay 11 grupos en México, cuando menos, en situación de discriminación. Entre ellos están los migrantes y los refugiados. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos está muy al pendiente, y lo ha hecho el presidente Alejandro Aviv, ha estado muy al pendiente de que en su paso por el estado de Hidalgo los migrantes no reciban afectaciones graves en sus derechos humanos y que tengan un paso digno por el estado de Hidalgo en su camino hacia los Estados Unidos. Desde luego es un tema muy controversial, no va a dejar de serlo, hay opiniones muy divididas, pero pues para eso está la comisión. Muy bien, Salvador. Y pues sí, como tú comentabas, el presidente siempre lo ha reiterado, así como la semana pasada que estuvo aquí en el programa. Lamentablemente el bloque número 1 ha llegado a su fin, pero los esperamos después de esta pausa en el segundo bloque, ya que tendremos una entrevista exclusiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Muy bien, amable audiencia, pues estamos de regreso aquí en el segundo bloque de Hidalgo con Derechos. Y le voy a pedir al maestro Salvador Franco que por favor presente a nuestro invitado, ya que pues este tema lo van a abordar ellos dos. Así que, Salvador, te cedo los micrófonos. Itan, muchas gracias. Un saludo nuevamente a nuestro auditorio de Hidalgo con Derechos. Les recordamos que estamos platicando en el primer bloque sobre el Día Internacional del Migrante y los derechos de los migrantes. Tenemos un invitado especial, como es nuestra costumbre en el segundo bloque, y él es el doctor Edgar Manuel Castillo Flores. Él es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente él se encuentra trabajando en el Colegio del Estado de Hidalgo, es doctor en Ciencias Sociales, fue coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tiene un libro basado en su tesis que se titula La implantación de la política pública de migración en Hidalgo. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Quisiera empezar a abrir tema. ¿Qué hacer ante una sociedad con opiniones y sentires tan divididos y polarizados en cuanto a la migración, que por supuesto, como platicábamos fuera del aire, también tiene que ver con el tema de la desigualdad, o quizás inclusive con el clasismo o hasta con la xenofobia? Creo que lo primero que debemos empezar a hacer es la socialización de la migración. Este término ya se venía tratando desde años anteriores en gobiernos en el estado de Hidalgo. Por ahí en el gobierno de Manuel Ángel Núñez se buscó, por ahí vino un investigador, Luis Escala Rabadán, y lo que hizo fue nos trajo ese término, socializar la migración. ¿Y qué quería decir? Hacerla empática, hacer que todos conocieran realmente cómo era el fenómeno. Y lo primero que nos marcó es, vamos a intentar a hablar de qué tipo de país estamos situando, qué tipo de Estado-nación. Y entonces él nos dice, mira, nos podemos categorizar en tres. Por un lado, el Estado emisor, por el otro, el Estado de traslado, y por otro lado, el Estado receptor. A partir de esos tres tipos de estados, evidentemente un país puede ser dos o tres veces más. En el caso de México, puede ser país de origen, pues es país de traslado y es también país receptor también de migrantes. Entonces, dependiendo de cada uno de esos, es como vamos a ver la categoría de cada uno de los migrantes. Tenemos un error a veces en ese sentido, el decir, por ejemplo, cuando hablamos de migrantes, inmediatamente se nos viene a la mente la bestia.
se nos viene a la mente la gente que cruza pero se nos olvidamos un poquito que la gran mayoría de migrantes cruzan legalmente, que han adquirido unas nuevas formas de cruzar legalmente y que siguen así. Hay una parte importante de migración calificada que también está ocurriendo. Entonces, yo creo que lo primero es empezar a categorizar a los tipos de migrantes y a los tipos de países para poder entender este fenómeno. Claro, lo que pasa es que la pregunta también la hacíamos porque cuando mencionamos la palabra migración, normalmente la gente lo primero que piensa es en la migración ilegal, en la migración genera que tengamos una sociedad con opiniones y sentires divididos y polarizados, porque es en la primera en la que nos fijamos, ¿no? Como usted dice, lo primero que pensamos es en la bestia y unos migrantes centroamericanos que pasan por México, que es un país receptor. Todo esto de la cuestión en contra de los migrantes, del siempre tener la palabra migrante con un peyorativo como de malo, no es actual, ¿eh? Evidentemente se ha reforzado, por ahí se piensa que, oye, los migrantes van a venir a quitarnos el trabajo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Te quita trabajo, en este caso, la persona propietaria de los medios de producción, más que ahí, y él se aprovecha de alguien que le puede hacer el trabajo más barato. Vamos a tener, más allá de observar al migrante, observar a quién realmente tiene el trabajo. Pero una cosa importante aquí a mencionar, me parece que es las causas por las cuales está migrando la gente. Y entonces por ahí hay un estudio bien interesante en el año 2000, en la cual se llama el estudio México-Estados Unidos. 5 de los mayores expertos estadounidenses, esas vacas sagradas de migración, y 5 de México, se pusieron a ver por qué migra la gente. Y descubrieron primero que tenemos 2 causas que inician la migración: factores de expulsión y factores de atracción. Factores de expulsión: malos salarios, en México en el caso violencia, condiciones climáticas, bajos salarios, porque desafortunadamente no migran los más pobres. Dice por ahí Alejandro Portes, migran los que pueden. Partiendo de ahí, ¿cuáles son los factores de atracción? En Estados Unidos, mejores condiciones, mejores salarios, respeto a las leyes, que eso es importante, ¿vale? Una serie de reglas que ellos aspiran a tener en su país de origen. Estos 2 factores dentro de México, porque generalmente las migraciones se dicen que duran 20 años aproximadamente. En el caso mexicano son más de 120 años que ha durado esta migración. ¿Y cómo se han mantenido a través del tiempo? Es el tercer factor, las redes sociales. Las redes sociales que hacen que ellos que hacen que se cree un espacio que le llaman transnacional, en el cual la gente viaja continuamente, va y viene, creando un círculo en el cual, por ejemplo, lo que pasa en Pilot Point, Texas, se sabe en Pacula. Y así al revés. Toda la gente está permanentemente comunicada en este espacio entre esas 2 personas. Hay otro muy, muy interesante entre Huasca y Nueva York. Por ahí mucha gente del Valle del Mezquital, en Florida, sobre todo en Clearwater. Entonces, estos espacios han hecho que se siga con la continuación de la migración. Evidentemente uno va a su comunidad, ve que a alguien le va mejor, se lleva al familiar o se lleva al amigo, o alguien le pregunta y se vuelve a cumplir este ciclo migratorio. Pero hay el cuarto factor que se encuentra para esto de por qué migra la gente, es las políticas migratorias. Aquí sucede algo bien interesante. Cuando las políticas migratorias son más duras, es cuando la gente más migra. Hay una cosa, por ahí decían, ahora que llega Trump va a haber menos migración, va a haber menos remesas. Aumentaron. Entonces siempre se da ese tipo de fenómenos, ¿no? También hay que ver una cosa también importante. Ahora con las políticas de Trump es cuando más se está deportando. Que eso es una cosa. Y ahora un último factor que tú bien mencionas es la desigualdad. No, ese es un factor que ya está analizando el Colegio de México, también hace lo mismo el Colegio Hidalgo, y que estamos viendo otro tipo de elementos para seguir explicando este proceso migratorio, de verlo como un fenómeno social, no como una cuestión mala. Generalmente la gente por ahí, ¿no?, tiene esta perspectiva del migrante malo, o el que regresa, el migrante que viene enfermo, o el migrante que no respeta su identidad. Creo que hemos pasado a un nuevo tipo de cultura transnacional en la cual hemos rebasado muchas cosas. Cada vez es más difícil explicar la migración, todo ese tipo de cosas. Tú puedes encontrar ahora mismo en el Valle del Mezquital una fiesta en la que un tipo de pronto está hablando contigo español, voltea con sus padres, habla en ñañú, y voltea con la novia y habla en inglés. Y ese tipo de fenómenos son casi inexplicables, en cierto sentido. Claro, qué interesante. Por supuesto, hablamos de migración porque es un tema que de inmediato acapara el espectro de atención de los derechos humanos, porque
recordemos que uno de los grupos que se consideran como vulnerables en nuestro país son precisamente los migrantes y particularmente hablando de este tipo de migrantes, ¿no? Porque bien lo dice usted, doctor, el migrantes somos todo el género humano. Migrar no es un delito, dicen por ahí, ¿no? Que es muy, muy, muy propio. Fíjate que en esta cuestión de derechos humanos se ha avanzado mucho. Creo que el país ha hecho muchas cosas. Por ahí de pronto matamos a los legisladores de pensar que no hacen cosas. Te quiero contar algo. Antes de 2006, la peor ley migratoria que existía en el mundo era la mexicana. Era la que más castigaba, la que más sancionaba, ¿no? Y por ahí un diputado, Edmundo Ramírez, me parece que ahora que está en el sistema educativo, pero muy importante, hizo una apreciación de esto y mejoró las leyes. Y ahora las leyes mexicanas lo que hacen es proteger al migrante. Él, consciente del todo el fenómeno migratorio que se da desde el Valle del Mezquital, el representante de ahí en ese tiempo, vio que en Estados Unidos tenían dificultades, pero dijo, oye, no podemos ser oscuridad en la casa y candil de la calle. Y él mejoró las leyes y ahora actualmente las leyes mexicanas protegen a los migrantes. Cuando me pongo a hablar de pronto con gente, oye, es que están violando a la ley, eso no creo que eres. Las leyes los protegen, las leyes los amparan, ¿no? De pronto por ahí sí, se vino mucho en boga esto de la caravana migrante. Hay que tener cosas claras, ¿eh? 145,000 personas cruzan anualmente la frontera, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo o qué es lo que hace diferente estas caravanas de migrantes que ahora se acompañan para sufrir menos violaciones de sus derechos? Es cierto, también hay una cuestión importante por ahí. El Instituto Nacional de Migración ha avanzado mucho, pero ante toda esta magnitud no se puede dar tanto abasto, pero hacen bien las cosas. También Migración Ayuda. Hay muchos activistas que apoyan por ahí el padre Solalinde, pero a lo que vamos es esto. No, la cuestión de la caravana migrante no es nada nuevo. Tiene años que ellos están cruzando, años. Ahora la diferencia es que ahora se organizaron para cruzar juntos y ser visibles. Y esta visibilidad los hace que sea diferente. Pero ¿qué crees? Que esto no solamente se hace de ida para ellos, sino también de vuelta. ¿Por qué? Los migrantes mexicanos, sobre todo del estado de Hidalgo, cuando regresan ahora en fechas decembrinas, que ya se vienen muchos, o muchos ya llegaron sin ningún problema, regresaban con sus camionetas, con sus autos, con regalos para todos, y casualmente, en lugar de que los verdaderos ladrones los robaban, o los robaban policías. ¿Qué es lo que hicieron los migrantes hidalguenses? Se organizaron, sobre todo por ahí en la figura de Silviano Ramos, un expresidente municipal de Chihuahua, y lo que hicieron ellos es, empieza la caravana en Las Vegas, en Arizona, perdón, pasa a Las Vegas, de Las Vegas pasa a California, y ahí vienen 30 o 40 camionetas de hidalguenses bajando, y en muchas ocasiones legisladores locales o gente de migración de Hidalgo se traslada a la frontera y los acompaña en todo este trayecto. ¿Para qué lo hacen? Para que no sean violados sus derechos humanos, para que no les roben, para todo este tipo de cosas. Así que vemos que esta estrategia es juntarse para evitar todo este tipo de cuestiones. Es bien interesante, ¿no? Unos suben, otros bajan, pero al final el fenómeno sigue. Muy bien, doctor. Definitivamente la migración, además de que no es un tema nuevo, es un tema que siempre hemos vivido a lo largo de la historia todos los seres humanos. Es un tema que debemos de siempre tener presente en la agenda pública con todas sus aristas y con toda la profundidad que requiere este tema. Creo que por ahí algo que nos hizo falta esta vez es con esto de los cambios de gobierno que fueron muy naturales, muy normales para algunos, es por ahí sí nos faltó un líder migrante de legislador, o ahora sí, a ver si en las presidencias municipales es importante, falta reconocerle sus derechos, porque hay estados que tienen secretaría específica para los migrantes, como Zacatecas, Guanajuato. Creo que Hidalgo cuenta con con la cantidad de migrantes necesaria para hacerlo. Honor por ahí estos derechos le tienen que extender el voto. Bueno, doctor Edgar Manuel Castillo Flores, fue un honor, un privilegio tenerlo aquí en Hidalgo con Derechos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Un saludo a su presidente, por favor. Con mucho gusto. La doctora Rocío, que es nuestra directora y siempre está atenta a todo este tipo de cosas. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Amable auditorio, fue un placer estar con ustedes una semana más en su programa Hidalgo con Derechos. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.